Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video viene a ser un pequeño indicativo, una pequeña muestra, ¿sí? De uno de los primeros imperios dentro de la antigüedad. Este imperio es el imperio acadio. En relación a lo que se conoce previamente como dinástico arcaico, donde nos encontramos con civilizaciones como la civilización o el país de Sumer, eh, el periodo que continúa a este dinástico arcaico corresponde a un primer intento de poder crear, ¿sí?, un poder centralizado a través del control permanente ejercido por una dinastía de soberanos sobre varias ciudades mesopotámicas. Esto de acuerdo a la autora Amelie Kurt. En muchos aspectos podemos considerar a este periodo como un intento de culminación de esas rivalidades previas que existían entre distintas ciudades y que era algo muy característico dentro de este mundo mesopotámico, sobre todo 100 años antes de la llegada del imperio acadio, ¿sí? Antes de que comencemos con el reinado de Sargón. Una de las metas de estas rivalidades siempre había sido apoderarse de la ciudad de Kish, hacerse reconocer como rey de Nippur y poder asegurarse el acceso al mar inferior. Ya hacia finales del siglo XXIV a.C., la campaña de Lugal-Saguesi da cuenta del inicio expansionista que inmediatamente va a ser retomado por los semitas de Kish. En un par de años, el semita Sargón y sus sucesores van a someter todo el país de Sumer, van a conquistar los valles del Tigris y el Éufrates, invadirán Siria del norte, vencerán el reino de Ebla, van a conquistar Elam, llegarán a Omán y van a conseguir crear un imperio. Aquí las voces de los historiadores se contraponen, pero creo que es necesario pensar este concepto más como una extensión territorial de la capital que quedaba como centro administrativo y político más extenso que la ciudad-estado mesopotámica original. El punto álgido de este periodo del imperio acadio se dará con el nieto de Sargón, Naram-Sin, que se glorificó como rey de las 4 regiones, entendiendo este concepto como rey de la alta y baja Mesopotamia, el levante y el poniente. Si nos centramos en fechas, podemos decir que las del imperio acadio son muy discutidas, pero el consenso señala que se extiende alrededor del 2340 al 1159 a.C., momento del declive, caída y aparición de lo que se conoce como la segunda dinastía de Lagash, que dará luego lugar a la tercera dinastía de Ur. Si nosotros nos vamos centrando y pensando cómo se va dando todo este proceso, los semitas se fueron haciendo mayoritarios dentro de la región de Kish, que luego tomará el nombre de la capital del imperio, pero también se encontraban dispersos por todo el país de Sumer. En este contexto, los semitas fueron ganando un poderío hasta la llegada de Sargón al trono en el año 2340 a.C., quien tiene un inicio de reinado bastante oscuro, del cual se conoce solo a partir de una mirada heroica e histórica sobre la cual el propio Sargón refiere y al cual lo vamos a hacer hablar ahora. En una estela se conoce esto: Sargón, rey poderoso, rey de Agadé, soy yo. Mi madre fue un Entum, ministro de culto. A mi padre no lo conocí. El hermano de mi padre habita en las montañas. Mi ciudad es Asupiranu, situada a orillas del Éufrates. Mi madre, la Entum, me concibió y en secreto me parió. Me colocó en una canastilla de juncos. Selló mi puerta con betún. Me arrojó al río que no se levantó sobre mí. El río me mantuvo a flote y me llevó hasta Aki, el aguador. Aki, el aguador, me sacó cuando metió su jarra. Aki, el aguador, me adoptó, me crió. Aki, el aguador, me hizo su hortelano. Como hortelano, Ishtar, diosa acadia del sexo y de la guerra, me amó. Durante 56 años ejercí el poder real. Los únicos elementos primitivos de la historia de Sargón que parecen estar bien fundados fue que la ciudad de Agadé era contemporánea y advenediza a la escena política que manejaba
Urzababa y Lugalsaguesi. La autora Ana María Vázquez Joyce plantea que Sargón era copero de Urzababa y no se sabe cómo, pero lo destronó y enfrentó a Lugalsaguesi, a quien también destronó. Sargón lo colocó en una picota y lo llevó a las puertas del templo de Enlil, en Nippur, para celebrar su triunfo y poder justificar así su usurpación. Se apoderó de las ciudades de Ur, Lagash y Umma. Se proclamó rey del país y rey de Kish, uno de los reinos más codiciados. A partir de aquí buscó iniciar una nueva era, fundando no lejos de la ciudad de Kish, Akkad, o como también se lee en otros textos, Agadé. Creó ahí un gran puerto fluvial, hizo del acadio la lengua oficial, dando inicio a un periodo de poderío histórico probado, donde políticamente dejó a los gobernantes de las ciudades conquistadas al cargo de esas ciudades, no los sacaba de sus espacios de poder. A su muerte le siguieron sus hijos Rimush y Manishtushu, que tuvieron reinados no sin conflictos, ya que todos los reinos que Sargón había conquistado se sublevaron. Sin embargo, lograron mantener territorios y acrecentar todavía más el poder de la dinastía. Y el auge del imperio pasa a darse con el nieto de Sargón, Naram-Sin, que es un reinado que está bien documentado. La innovación que se da acá es sobre todo el cambio en la titulación real, ya que pasa como nombre más temprano, ya que pasa a denominarse como rey de las 4 regiones o rey de todo el universo conocido, e inclusive dios de Agadé, representado en algunas estelas como más alto que el resto de los hombres, usando por lo general un casco con cuernos. A su muerte en el año 2018 a.C., se sucede un periodo de anarquía que hace difícil poder mantener la estabilidad del imperio. Inclusive los últimos reyes de Akkad simplemente se contentaron con tener el título de rey de Akkad. Ahora bien, si nos preguntamos cómo se organizaba este imperio, bueno, el rey gobernaba solo, ¿sí?, ayudado por algunos lugartenientes, o también conocido como ensi. El rey tenía todo el poder e inclusive el poder religioso. Los lugartenientes ocupaban el cargo de ensi o gobernador, y las mujeres por lo general el rol de sacerdotisa o entum. Existían grandes cantidades de funcionarios que dependían del rey, sobre todo administradores civiles y militares. Además, se produce durante este imperio una modificación dentro de las relaciones sociales, si lo queremos mencionar así, que se producía a través de una distinción basada en la riqueza. Dentro del mundo religioso, el panteón acadio tenía una base sumeria. Una primera pareja, Tiamat, el agua salada femenina, y Apsu, el océano, rodeaban el mundo. De ellos nacieron las serpientes Lahmu y Lahamu, que rápido desaparecen y dan lugar a Anshar y Kishar, el cielo y la tierra. Estos dan origen a la tríada suprema: Anu, el cielo; Enlil, la atmósfera; y Ea, el agua, Enki en sumerio, quienes se repartieron la totalidad del mundo creado. Los acadios sí aceptaron una segunda tríada compuesta por Sin, el dios de la luna, y sus hijos Shamash, el dios sol, e Ishtar, la diosa del amor, el sexo y la guerra. Los acadios tomaron divinidades sumerias y las amoldaron a sus necesidades. Durante toda esta época se produce una sistematización del panteón religioso, buscando simplificar el número de dioses que permitieran la existencia a la vez de un dios supremo, como lo fue en Babilonia luego. Este fue Marduk, quien inclusive durante el imperio de Hammurabi se va a convertir en el dios de la sabiduría. Existían dioses secundarios, como así también espíritus buenos y malos que acompañaban al hombre durante su vida para premiarlo o castigarlo. Entre los dioses que aportaron los acadios nos encontramos con Ninurta,
diosa de las crecidas; Adad, el dios del diluvio; Ea, el dios del agua dulce, igual a Enki en Sumeria; Dagan, el dios del tiempo; Abu, protector de la vegetación. Finalmente teníamos en este mundo religioso un último eslabón, que era el mundo subterráneo, bajo el abismo del Apsu, casa de la cual no se podía salir y estaba sobre todo reservada a los dioses y a los gobernantes. Esto, ¿sí?, estas bases, estas construcciones, nos muestran de forma clara, concreta y concisa cómo se formó y cómo se desarrolló el Imperio Acadio. Como bien les dije al comienzo de este video, la idea de imperio es una cuestión discutida, pero es importante entenderla en estos tiempos como una extensión de la capital, como una extensión de la ciudad de Estado, ¿sí? Y cabe siempre tomar en cuenta que en este caso tomemos y nos quedemos con la idea de Sargón. En este avance de conquista se mantenían las instituciones gubernamentales de las ciudades conquistadas, ¿sí? La caída de este imperio acadio va a dar lugar, ¿sí?, va a dar lugar a la aparición de la tercera dinastía de Ur, que va del año 2112 al 2004 a.C., y que desde la historiografía y desde las investigaciones se lo considera como un renacer, ¿sí?, un renacer de la cultura sumeria. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión.